Ben-Hur, película clásica de gran fama que es historia del cine y que es considerada el blockbuster bíblico por excelencia y que en España se emite en la televisión siempre en Semana Santa. Es recordada por la famosa escena de Charlton Heston remando en las galeras y también por la carrera de caballos. Pero ¿y si te digo que ninguna de estas dos escenas son históricamente correctas? En este vídeo vamos a ver las posibles incoherencias históricas que podemos encontrar en este largometraje, pero eso sí, sin desmerecer que se trata de una gran película. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que analizamos los errores históricos de una película, en este caso, este clásico del cine, Ben-Hur, pero recordemos que si hacemos esta lista de fallos de quítame aquí, ponme allá, bueno, pues no es para decir que la película sea mala, al contrario, es un clásico del cine que se sigue disfrutando bastante de poder ver, pero bueno, oye, gracias a esto lo usamos como excusa para aprender historia. Y como siempre, una advertencia, hay spoilers, pero la película es de 1959, así que si no la has visto es porque no has querido o porque, no sé, tiempo has tenido. El patrocinador de este vídeo es Odoo, una plataforma que propone muchas aplicaciones para gestionar tu negocio. Entre ellas, un creador de sitios web que permite crear y gestionar tu sitio web de una manera muy sencilla. Esta herramienta es perfecta tanto como para emprendedores que quieran una web para su negocio, como para aquellos que desean una web más personal. Es un todo en uno que hace fácil lo complicado y lo mejor de todo, la primera aplicación es gratis de por vida con alojamiento y soporte incluido y el primer año de dominio personalizado que elijas también te sale gratis. La aplicación Odoo Website Builder es una potente herramienta para crear un sitio web de forma rápida, fácil y eficiente, y es que mirad qué fácil es estructurar tu web. Yo no soy un genio de la informática y me ha resultado muy intuitivo hacer esta web que os estoy mostrando. Tan solo con arrastrar los bloques y soltarlos puedes ir creando secciones. Mirad, yo he creado una web que es de cine histórico y puedo ir añadiendo diferentes contenidos con estos bloques. Por supuesto, una vez tengas el esqueleto, puedes ir personalizando a tu medida tanto imágenes como tipografía, los colores, la forma de las imágenes. En una mañana puedes tener una web totalmente profesional de manera gratuita, simple y rápida. Además, Odoo está vinculado a ChatGPT, que puede corregir tus textos y darles un enfoque mucho más adecuado para el sitio de web que estás buscando. Y si tienes falta de inspiración, te puede crear el típico texto que, creedme, como persona que ha trabajado en webs online, es mucho mejor un texto a revisar que el famoso lorem ipsum, ese texto en latín de relleno. Os lo digo, crear una web con la aplicación Odoo es muy sencillo. Os pongo un enlace en comentarios y en la descripción, ya que aprovechando esta campaña he subido el guión del vídeo en una entrada por si queréis echarle un ojo y ver cómo hago los vídeos. Y también hay alguna entrada con algunas curiosidades. En fin, muy recomendable. Muchas gracias a Odoo por haber patrocinado este vídeo. Primero, como siempre, os pongo un poquito de contexto histórico para saber de qué vamos a tratar en este vídeo. Bueno, vamos a viajar a esa Roma del siglo I, esa Roma en la que vivió Jesucristo, pero no Ben-Hur, porque Ben-Hur no existió. Es un personaje de ficción, rodeado de personajes históricos reales. Ben-Hur, de 1959, es una readaptación de una película muda de 1925, que a su vez fue una readaptación de un cortometraje mudo de 1907, que a su vez, bueno, estaba inspirado en muchas obras de teatro que adaptaban un libro titulado Ben-Hur, una historia de Cristo. Esto es una novela de ficción escrita por el autor estadounidense Lew Wallace y publicada en 1880. Y es normal que a Hollywood le interese hacer una adaptación de esto, porque Ben-Hur fue la novela más vendida del siglo XIX. De hecho, es la novela que tiene el honor de ser el primer producto de ficción bendecido por un papa, el Papa León XIII. Que no sé qué bendices exactamente, la copia física del libro, la idea, los derechos de autor, ¿se puede bendecir algo que no es material? Aunque, bueno, se puede bendecir el alma, ¿no? No sé. Discusiones teológicas aparte, Ben-Hur es considerada una novela cristiana, quizás la más influyente de todos los tiempos, pese a no tratarse específicamente de un personaje vinculado a la religión. Y es que el protagonista, el personaje ficticio de Judá Ben-Hur, vive el mismo tiempo que Jesucristo en el Israel ocupado por los romanos, estableciendo ciertos paralelismos entre sus vidas. Gran parte de la historia de Ben-Hur tiene que ver con su viaje hacia la venganza tras ser acusado falsamente de un delito y esclavizado. Al mismo tiempo, su madre y su hermana también son encarceladas. Entrena para convertirse en auriga con la firme intención de hacer pagar a Masala, su amigo de la infancia, el daño cometido.
pero sus diversos encuentros con Jesús en momentos importantes de su búsqueda le hacen cambiar la perspectiva que tiene sobre la vida, culminando cuando presencia cómo Jesús acepta su crucifixión y se da cuenta de que el perdón es un activo más valioso que la venganza. Aunque también te digo que una buena venganza, pues mira, eso también te llena como persona. No es un mensaje muy cristiano, pero una buena venganza sienta muy bien. De hecho, el propio Wallace se reconvirtió al cristianismo mientras escribía esta novela y cedía los derechos a adaptaciones en teatro, asegurándose de que cumplían con el mínimo de respeto religioso que él exigía. En resumen, al libro no le faltan elogios, no es normal que se haya adaptado varias veces y de hecho se ha adaptado incluso después de esta famosa película que traemos hoy. Lo hicieron en una animación de 2003 poniendo el propio Charlton Heston voz al protagonista, como en 2016 en una nueva versión que, honestamente, solo te recomiendo ver si te ha secuestrado un grupo criminal y te han encerrado en un zulo únicamente con esta opción para entretenerte. Mejor nos quedamos con la adaptación de 1959, que es la más famosa y además ganó 11 Oscars. Dicho esto, vamos con los errores. Nada más al principio, si os fijáis, el famoso león de la Metro-Goldwyn-Mayer no ruge, y es un fallo porque debería de rugir. Vale, es broma, esto no es un fallo histórico. En realidad es una decisión artística del director William Wyler porque quería abrir con música calmada debido a la temática profunda de la película. A ver, esto no es un fallo, es una curiosidad que tenía ganas de contaros y no sabía en qué parte del guión, del vídeo, ponerla, así que la he puesto ya, me lo he quitado de encima y ya sí, comenzamos. La película comienza con los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, visitando a Jesús recién nacido en el portal de Belén. Se supone que Baltasar vuelve en el año 29 a Judea con la esperanza de encontrar al niño que había rendido tributo muchos años antes. Hasta ahí, bien. Pero no quiero ponerme a criticar muy pronto porque luego pensáis que soy un hater y que odio estas películas. No, me gustan. Pero es verdad que hay veces que en la primera frase de la película podemos encontrar un fallo gordo. In the 7th year of the reign of Augustus Caesar, an imperial decree ordered every Judean each to return to his place of birth. En una narración inicial nos hablan de un decreto tributario dictado en el 7º año del reinado de Augusto César. Y vale que entonces no había Wikipedia, no había enciclopedia en carta, pero sí había enciclopedias. Se tardaba más en consultar algo, pero se podía hacer. Un vistazo rápido a una enciclopedia nos hace saber que Augusto fue emperador de Roma desde el 27 a.C. hasta su muerte en el 14 después de Cristo. O sea, si hay un edicto imperial en el 7º año de su gobierno y él empezó en el 27 a.C., pues este edicto imperial ocurrió en el 20 a.C., que es lo que motiva toda la trama para que los padres de Jesús tengan que ir al portal de Belén. Pues ¿cómo es posible que eso pasase en el 20 a.C. si Cristo nació 20 años después? O sea, ¿lo entendéis, no? O sea, el propio antes de Cristo indica que son 20 años antes de Cristo, ¿no? O sea, Cristo nació en el año 1, no en el menos 20. Aunque, como curiosidad, decirte que realmente hay un desfase de unos 6 años en el cálculo de cuando nació Jesús. El Evangelio afirma además que Quirino era gobernador de Siria y los registros históricos indican que el censo de Quirino tuvo lugar en el año 6 después de Cristo. En cualquier caso, que no entiendo por qué dicen que el edicto ocurre en el año 20 antes de Cristo, se ocurrió en el año 1. De hecho, es que en la propia Biblia dicen en los evangelios, en esos días hubo un edicto imperial. Ya está, no dicen la fecha, no se mojan, por lo tanto es exacto. Pero aquí, pues le ponen una fecha y la ponen mal. No entiendo por qué. What village is this? Nazareth. We should arrive in Jerusalem tomorrow night. Antes de ir con las escenas famosas, vamos con un par de errores de geografía. En primer lugar, al pasar por Nazaret, Mesala dice que llegarán a Jerusalén la noche siguiente. La línea más recta de Nazaret a Jerusalén tiene aproximadamente 143 kilómetros. O sea, sé que yo no sé qué comen para hacerse 143 kilómetros en un día, que ya tiene mérito. Las legiones romanas podían andar 30 kilómetros en un día, 40 si forzaban, y era gente entrenada. Tú piensa en la caminata más larga que te hayas dado. O sea, es que es imposible hacerse 143 kilómetros en un día, habrían tardado 3. El reloj de los pasos estallaría. Pero bueno, en la Biblia Moisés tarda 40 años en recorrer la distancia entre Egipto y la tierra prometida en Israel, algo que debería haberle llevado semana y media, así que todo es posible. Por otra parte, mientras los romanos llevan a Judá Ben-Hur encadenado junto con otros prisioneros desde Jerusalén a las galeras en Tiro, pasan por un desierto. Sin embargo, no hay desierto entre Jerusalén y Tiro. O sea, yo no sé qué desvío tomaron, pero ahí no hay un desierto. Vamos con la famosa escena de las galeras. El pobre Ben-Hur ha sido esclavizado y aquí le tenemos remando con este señor marcando el ritmo. Bien, pues esto no es posible.
O sea, que haya un señor marcando el ritmo con una precisión cual metrónomo, pues sí, podría pasar. Lo que no podía pasar es que los remeros fuesen esclavos. Los remeros de los buques de guerra romanos no eran esclavos, sino una parte remunerada de la tripulación del barco. Eran remeros profesionales. La ratio de esclavos, de hecho, en Roma en aquellos años era un 10%. No algo tan exagerado como vemos en la película. Y si lo pensáis, esos remeros no solo tenían que estar entrenados para remar, sino también para luchar. Si no, en un combate contra otra embarcación, contra una embarcación pirata, pues los romanos que estaban en el barco estarían en minoría, pues serían 30 contra 200 que les atacan. No tiene sentido. O sea, ellos también tenían formación militar. Pero oye, suponiendo que sí hubiese esclavos, tampoco creo que a Judá le hubiesen dejado conservar el anillo que le dio Esther. Vamos con la batalla naval, que ahora es una batalla naval interesante, pero entonces era lo más épico y espectacular que te podías echar a la cara en el cine. Es verdad que ponen varias veces el mismo barco hundiéndose para hacer creer al espectador que la flota macedonia está perdiendo efectivos sin parar. Mira, aquí un barco hundiéndose. Anda, mira, aquí el mismo barco. Ah, mira, otra vez el mismo. Lo cual es un recurso que resultaba efectivo entonces, pero ya tenemos mucha cultura cinematográfica en general como para que el espectador medio se dé cuenta de este truco, como poner muñecos en vez de personas, cosa que también queda bien, pero ahora se ve raro, aunque agradezco que no matasen a personas de verdad. Pero vamos con la historia, porque no, esta batalla ni siquiera hubiese ocurrido. Quintus Arrius está luchando contra una enorme flota de piratas macedonios. Sin embargo, Macedonia había sido una provincia romana desde el 148 a.C., tras la batalla de Pydna. Pero aún así, supongamos que miles de macedonios deciden sublevarse y montar una flota pirata de manera oculta. Vamos a suponer que esto podía pasar. Pues tampoco, porque el emperador Pompeyo planteó una campaña muy efectiva contra la piratería que infestaba el Mediterráneo en el 67 a.C. Tras la derrota de los piratas de Cilicia por Pompeyo en ese mismo año, el Mediterráneo quedó libre de piratas. Y sí, quedaron algunos piratas, pero no una flota. Y esta película está ambientada casi unos 100 años después de esta enorme maquinaria militar que limpió el Mediterráneo de flotas piratas. Además, en esta batalla vemos que los piratas no llevan armaduras típicas griegas, si es que hubiesen conservado durante cientos de años esa herencia griega prerromana, sino que visten con armaduras y diseños de Medio Oriente, Persia, o más bien de Mad Max. Pero bueno, no tiene sentido. Como tampoco sé si tiene sentido que los barcos piratas busquen quemar con flechas las embarcaciones enemigas si el objetivo es saquearlas y hacerse con un botín. Quintus Arrius, this baton of victory has been nobly won. En el momento de celebrar la victoria, viajamos a Roma y vemos una recreación de la ciudad espectacular. Y, como recompensa, Quinto Arrio recibe un bastón de victoria del emperador Tiberio. Bueno, pues esto no es posible. En el 23 después de Cristo, el hijo de Tiberio murió en extrañas circunstancias, lo que sumió a Tiberio en una profunda soledad, lo que le llevó, a lo mejor también en parte por otros muchos factores, a la locura. De hecho, perdió todo el interés por la gobernanza. En el año 26 se mudó a la isla de Capri, ubicada frente a la bahía de Nápoles. Nunca volvió a Roma. Tiberio dejó la administración diaria de la ciudad al prefecto pretoriano Sejano. Por lo tanto, Tiberio habría recibido a Quinto Arrio y a Ben-Hur en Capri, no en Roma. Pero, como digo, no solo no hubiese sido posible porque Tiberio no estaba físicamente en Roma, sino porque su cabeza tampoco estaba en la tierra, estaba más bien en la luna. Había perdido la cabeza. La película muestra a Tiberio como un emperador noble y anciano, es casi enternecedor, pero en realidad sus últimos años se los pasó en aislamiento. También se sumió en la perversidad y el libertinaje, que no sé hasta qué punto eso está mal, pero también entró en la paranoia y en la conspiración. No sé hasta qué punto habría celebrado el triunfo contra los piratas, tal y como vemos en la película, porque las celebraciones a gran escala estaban destinadas a miembros de la familia imperial. Y me temo que Quinto habría recibido un generoso aplauso en el Senado y ya está. Pero es que en los últimos años de vida, Tiberio no parecía aceptar las victorias de nadie y además veía a todo el mundo como una amenaza para su propio gobierno. De hecho, maquinó para asesinar a su propio sobrino, Germánico, porque se negaba a conceder que éste tuviese alguna victoria y es más, pensaba que iba a intentar matarle y tener su cargo. Ya sabéis cómo funcionan las cosas con los emperadores en Roma y este, bueno, pues fue uno de estos que acabó siendo un tirano bastante solitario y cruel. The divine Tiberius is merciful as all. Y puede que se le fuese un poco a la cabeza porque, aunque como dicen en la película, era considerado un dios. Esto no es exacto del todo porque este título era póstumo, algo que a él no le gustaba y afirmaba descender de las deidades romanas Júpiter y Venus, por lo que era divino en ese sentido.
Luego ya su sucesor, Calígula, llevó la locura al máximo y dijo ser todos los dioses a la vez. Mirad cómo describe el historiador Publio Cornelio Tácito los últimos años de la gobernanza de Tiberio. Su carácter experimenta constantes cambios. Mientras que durante el reinado de Augusto fue un ciudadano privado que ostentó altos cargos, alcanzó su reputación un alto nivel. Pero tras la muerte de Druso y Germánico, su carácter se sumió en la maldad y la desgracia. Finalmente intentó librarse del miedo y la vergüenza que sus propias inclinaciones habían estimulado. Según Tácito, la muerte de Tiberio en el año 37 fue recibida por el pueblo romano con bastante entusiasmo. Así que digamos que el retrato que hacen de este personaje en la película es demasiado amable, por decirlo de alguna manera. No es cierto que todos los personajes de la película estuviesen suscritos a mi canal de YouTube, porque no podían hacerlo, pero tú sí puedes hacerlo, es gratis y a mí me ayudas, así que ya sabes. I am to be made governor. Of Judea? Yes. De nuevo vamos con las fechas. Tras ser liberado Ben-Hur, conoce a Poncio Pilato y dicen que todavía no es gobernador de Judea. Y esto es raro. Ben-Hur, según la historia, fue esclavizado en el año 29 y tras eso, pues bueno, pasa varios años esclavizado, galeras y todo esto. Pero es que Poncio Pilato había sido gobernador del año 26 al 36. Por lo tanto, no tiene sentido que digan que todavía no está en el cargo, porque ya lo estaba de antes. Son de estas cosas que no afectan en nada a la película, es un error tonto que no cambia nada, pero precisamente por eso se puede poner bien. Pero es más, es que él no era gobernador, era prefecto. Tanto él como su predecesor, Valerio Grato, eran prefectos, dependían del gobernador romano en la provincia de Siria. Judea no era una provincia senatorial y por lo tanto no tenía gobernador, era de una importancia menor, por lo menos a nivel administrativo. De hecho, por ser prefecto y no general, no debería entrar en Jerusalén con una armadura de general romano porque no lo era, no ejercía un cargo militar, sino administrativo, que era el de prefecto. Vamos, que ahí parece que embellecen su currículum para darle más importancia de la que realmente tiene. No, él era un simple prefecto. Y esto nos lleva al siguiente fallo, y es que le dan a Jerusalén una importancia que no tenía entonces. Ahora nos cuesta entender un Jerusalén que no sea una importancia vital a nivel político, histórico o administrativo en la región. Pensamos que Jerusalén protagonizó las cruzadas y que, bueno, mirad lo que ha pasado en esa zona en los últimos 70 años de historia. Pero es que entonces no tenía tanta importancia. Por mucho que la película se empeñe, Jerusalén no era el centro de la administración romana en Judea. Los prefectos romanos que gobernaban Judea establecieron su cuartel general en Cesarea Marítima, ciudad que fue abandonada en el siglo XIII tras las cruzadas y que es hoy uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de Israel. De hecho, tanto es así y su importancia frente a Jerusalén que Cesarea Marítima era la única ciudad de la región con circuitos para carreras de caballos. Por lo tanto, esta carrera de caballos no podría haber ocurrido en Jerusalén, como nos están mostrando en la película, sino que habría ocurrido en esta ciudad. Y en la novela ocurre en Antioquía, ni siquiera en esta ciudad, o sea, mucho más lejos. Vamos con la carrera. La carrera de caballos es el momento Fast and Furious de la película. Es espectacular y una de las secuencias y uno de los momentos más famosos de la historia del cine. Quizás un poco larga a día de hoy porque nos muestran todas las vueltas, pero es historia. Y aquí, bueno, solo puedo fijarme en fallos menores, porque en realidad está bastante bien. Nos anuncian un auriga cartaginés y esto es correcto, pese a que mucha gente cree que Cartago, tras su destrucción en el año 146 a.C., tras las guerras púnicas, se quedó en ruinas. En ruinas está ahora, pero en el siglo I llegó a ser una próspera ciudad romana reconstruida que llegó a tener 500.000 de habitantes, la segunda más poblada del imperio. Y aclarado esto, ¿tiene sentido que este circo máximo esté construido de tal manera que haya algunos espectadores que no puedan ver la pista o gran parte de ella? Yo lo dudo mucho, pero bueno, muchos espectadores son muñecos de madera, así que tampoco creo que se quejen. Pero lo que sí que sé es que las estatuas que vemos en el desfile de los aurigas no serían de piedra blanca. Esto ya lo hemos hablado en otros vídeos, pero la idea de las estatuas en la antigua Roma y la antigua Grecia es que pareciesen 100% reales, estaban pintadas, tenían pigmentos que no han aguantado el paso del tiempo, y de hecho las vemos en los museos sin esos pigmentos, pero estaban pintadas. Tampoco creo que tenga sentido que Ben-Hur se quite el casco, que sí, que es para que lo reconozcamos los espectadores, pero si es una carrera tan violenta no le veo sentido alguno a quitarse esa protección tan necesaria. Es más, es tan peligrosa que en la película usan cuadrigas que son más bien carros de guerra, mucho más grandes y pesados de los que se usarían en una carrera. De hecho, es que estos pinchos en las ruedas son demasiado modernos, aunque ojalá tenerlos yo en mi coche, por lo menos para conducir por Madrid. Además, si cada caballo usaba 2 riendas, tal y como estaba documentado,
y lleva 4 caballos, pues el auriga debería manejar 8 riendas en total y no 2 como vemos en la película. Y por cierto, no, los caballos no cambian de color durante las carreras, es que eran caballos marrones teñidos de negro para la película. Al parecer los caballos puramente negros son bastante raros de encontrar y les resultaba más cómodo pintar a los animales que sabían que responderían bien en la grabación. Estos caballos, por cierto, se llaman Aldebarán, Altair, Antares y Regel. Sin embargo, 2 de estos nombres no surgieron hasta la Edad Media. Altair y Aldebarán son los nombres de los caballos del jeque árabe y afirma que llevan el nombre de las estrellas que recibieron sus nombres por parte de astrónomos medievales. Quedarían más de 6 o 7 siglos para que los científicos del Islam medieval bautizasen varios de los cuerpos celestes. Por cierto, Pilato viste una toga púrpura, lo que no tiene mucho sentido porque este color estaba reservado al emperador y los cónsules, entre otras cosas porque los tonos morados siempre han sido los más caros de conseguir y pocas personas se los podían permitir. Por eso también, no sé si te has fijado, hay muy pocas banderas a lo largo de la historia que incluyan el color morado. Vayamos con la crucifixión. Aunque se ha criticado que la cruz no tiene forma de cruz, sino más bien de T, se sabe que los romanos también usaban esta figura. O sea, les daba un poco igual la figura geométrica, a veces incluso usaban un poste y ya está. Lo importante no era lo bonito que quedase y lo armonioso de la figura, lo importante era matar a esa persona. Y otro fallo es el mismo que podemos ver en La Pasión de Cristo, película que también tenéis analizada en el canal. El título de la cruz de Jesús es cargado durante el Vía Crucis por un romano, pero si os fijáis lleva las letras separadas. El latín, por muy confuso que pueda parecer a día de hoy, se escribía sin espacios. No fue hasta bien entrada la Edad Media, sobre todo gracias a los esfuerzos reformadores de Carlomagno, que se forzó a dejar todos los registros textuales con espacios. Así que sí, por mucho que nos digan que la Edad Media fue un retraso y que se fue para atrás, no, se progresó en muchísimas cosas. La intención en la época de Roma era que los escribas recogiesen lo que se estaba diciendo. No tenían una intención de luego declamar todo lo que se había dicho. La idea era preservar el texto, no entonar. Y sí, eso significa que todos los textos en latín que leemos actualmente de obras clásicas son readaptaciones. Por cierto, posteriormente se muestra con la escritura invertida, es decir, de derecha a izquierda, lo que puede ser un tributo a la reliquia Titulus Crucis conservada en Roma y supuestamente es la inscripción real que hubo en la cruz de Cristo. Esta tiene un texto en latín y griego y está escrito al revés, no se sabe por qué, así que igual es por eso, un tributo. Sin embargo, las pruebas de carbono 14 nos dicen que, bueno, esto es una falsificación medieval que corresponde en torno al siglo X. Y ahora vamos con pequeños fallos que no afectan en nada a la película, son pequeñas cosas. Pero bueno, ya sabéis, nos gusta fijarnos un poquito en todo. Vemos al jeque Ilderim colocar una estrella de David en el cinturón de Ben-Hur antes de la carrera, obviamente para molestar a los romanos. El problema es que a los romanos pues les habría dado lo mismo, se hubiesen fijado a lo mejor y hubiesen pensado, anda, qué vistoso, qué bien queda, porque la estrella de David no pasó a ser un símbolo del judaísmo hasta bien entrada la Edad Media. Fue en la Europa del Este, más bien en torno al siglo XI, cuando esto empezó a ser el símbolo que representaba a los judíos. Y puestos a hablar de cultura judía, la mezuzá, esa representación de un pergamino que se pone en las puertas de las casas judías, no es correcta tal y como la vemos. Está en diagonal y no se empezó a poner en este ángulo hasta el siglo X, cuando los judíos askenazíes, es decir, los situados en Europa central y occidental, decidieron ponerla en diagonal, como una solución a las dos corrientes medievales de dos rabinos peleados sobre si había que ponerlo en vertical u horizontal. O sea que ni vertical ni horizontal, lo ponemos en diagonal y ni para ti ni para mí, los dos ganamos, ya está. Pero como digo, esto es medieval. Guardia le dice a otro, la barcaza del almirante llegará en unos minutos. Pero aunque los romanos dividían los días en dos secciones de 12 horas, si usaban las horas, no usaban los minutos ni los segundos. Eso es algo que vino después, más concretamente en la Edad Media. Para todas aquellas personas que creen que la Edad Media fue un retroceso, bueno, pues no, hubo progreso. En la escena del mercado, después de la discusión entre Mesala y Ben-Hur, estoy seguro de que te quedaste muy sorprendido al escuchar a alguien decir Kidar yata ahai bai kidnar yata ahai. Esto en hindi significa ¿a dónde vas, hermano? ¿A dónde? Y sí, tratan de representar el ambiente multicultural de los mercados, pero es que el idioma hindi se originó mucho más tarde, entre el siglo XVII y XVIII. Si lo piensas, no sería tan diferente haber puesto a alguien hablando en código binario. O sea, hay un par más de siglos de diferencia, pero miles de años igualmente, así que ¿qué más habría dado? Como si ponemos a los protagonistas a hablar inglés. Espera un momento. También vemos que hay libros en la película y los romanos no tenían libros, tenían pergaminos. Los libros no llegaron hasta la creación de los códices en la Edad Media.
Así que aunque nos digan que la Edad Media fue un retroceso... Me estoy repitiendo, ¿verdad? ¿Dirías que esta película ha sido la experiencia de entretenimiento de tu vida, tal y como pregonaba el cartel de Ben-Hur tras su estreno en 1959? ¿O quizás la experiencia de entretenimiento de tu vida ha sido ver este vídeo y por eso decides hacerte Patreon del canal? Bueno, yo espero que sí. Gracias al apoyo de los Patreons el canal se mantiene a flote y una vez al mes elegimos qué videojuego, qué película, qué canción o qué serie traemos al canal para aprender un poquito de historia. Puedes apoyar el canal también comentando, dándole a like, siguiéndome en redes sociales para ver qué voy a ir trayendo al canal o simplemente pasándote por los directos que hago en streaming de vez en cuando o compartiendo este vídeo. Puedes compartir este vídeo con gente que sepas que le gusta la Semana Santa, esta película, este actor o este tipo de cine clásico o algún amigo tuyo que vaya al hipódromo. ¿Quién va al hipódromo hoy en día? No lo sé, la verdad. Muchas gracias a todos los Patreons y muchas gracias en especial a los Patreons que veis en pantalla. Ellos son los que más aportan para que el canal se mantenga a flote, así que muchísimas gracias por vuestro apoyo y vuestro esfuerzo. También podéis comprar mi primera novela, La calle de las mentiras, disponible en amazon.es y .com, o mi libro de divulgación, Cultura